Nadie hubiera imaginado que una mujer de 72 años, viviendo sola en una cabaña aislada en lo profundo de las montañas, terminaría siendo la única capaz de contar lo sucedido aquella noche. No eran simples ruidos extraños ni huellas apenas visibles en la nieve. Hablamos de 2 crías de Bigfoot congeladas en su propio porche y de cómo, al día siguiente, una gigantesca tribu apareció reclamando lo que les pertenecía. El invierno ya daba señales de ser diferente. Los animales estaban inquietos. Las ardillas no dejaban de enterrar sus nueces. Los pájaros que normalmente migraban parecían atrapados por una fuerza invisible. Y hasta las gallinas de la anciana cacareaban nerviosas sin motivo aparente. Los vecinos lo notaron. Aquel año, el frío sería más intenso que nunca. Ella se preparó con cuidado. Llenó la despensa, reforzó el techo y apiló leña como si esperara un asedio. Pero jamás habría imaginado que la tormenta traería consigo el secreto más grande de las montañas. De repente, la ventisca irrumpió con furia. El viento rugía como un animal herido, la nieve azotaba horizontalmente como agujas y la casa crujía amenazando por partirse en 2. Cada minuto, ramas quebraban en el bosque como si fueran disparos lejanos. A medianoche, la temperatura cayó drásticamente y el fuego apenas lograba calentar. Ella estaba acostumbrada a inviernos duros, pero este era distinto. Sentía que algo la observaba. Golpes rítmicos en la pared trasera la hicieron estremecerse. Y entonces, entre el estruendo de la tormenta, llegó un sonido escalofriante. Un llanto. No era el viento, era el llanto de un ser vivo. Con linterna y abrigo salió al exterior. La nieve le llegaba a la cintura y el viento le arrancaba el aire de los pulmones. Siguiendo aquel gemido extraño, llegó a la base de la cabaña y los vio. 2 pequeñas criaturas, cubiertas de pelo oscuro, con ojos enormes que brillaban llenos de desesperación. Eran bebés Bigfoot, medio congelados y temblando tanto que apenas podían respirar. El instinto pudo más que el miedo. Los levantó, los envolvió en su abrigo y los llevó al interior de la cabaña. Frente al fuego, los acomodó bajo mantas y les ofreció leche tibia. No eran bestias salvajes. Comprendían, observaban, respondían a su voz y se tranquilizaban con el calor humano. El mayor acariciaba al más débil, emitiendo suaves sonidos que casi parecían palabras. Eran inteligentes, vulnerables, y estaban al borde de la muerte si nadie los ayudara. Esa noche, la cabaña dejó de ser un simple refugio solitario para convertirse en un improvisado hogar para criaturas legendarias. Los bebés Bigfoot empezaron a recuperar fuerzas, exploraban con curiosidad, imitaban gestos humanos y permanecían siempre juntos, como si supieran que eran lo único que les quedaba. La anciana, que había criado hijos y nietos, sintió el mismo instinto protector: cuidarlos, alimentarlos y mantenerlos calientes. Pero al amanecer llegó el verdadero terror. Durante un breve respiro de la tormenta, salió a inspeccionar el exterior y se encontró con un paisaje irreconocible. Árboles derribados, el gallinero sepultado y la camioneta cubierta por metros de nieve. Y entonces, a su alrededor, vio algo que la dejó sin aliento. Huellas gigantes, no de ciervo ni de oso, de casi medio metro, con dedos largos y garras al final. Rodeaban la casa, pasaban bajo las ventanas y se dirigían directamente al lugar donde había encontrado a los pequeños. No cabía duda, los padres Bigfoot adultos habían llegado durante la tormenta, rastreado a sus crías hasta la cabaña y se habían quedado vigilando desde la distancia. La anciana regresó al interior con el corazón acelerado, consciente de que acababa de vivir algo extraordinario. Los bebés dormían profundamente junto al fuego, ajenos al peligro que los rodeaba.
Pero ella entendía el mensaje de aquellas huellas. No estaba sola. Había salvado a 2 crías de Bigfoot y ahora toda la familia sabía exactamente dónde se encontraban. El amanecer calmó el viento, pero no el corazón de la anciana. Había pasado la noche cuidando de 2 pequeños que ahora respiraban con facilidad, con el pelaje seco y los ojos abiertos, llenos de curiosidad. Sin embargo, afuera, la nieve mostraba señales imposibles de ignorar. Huellas gigantes rodeaban la cabaña, como si la tribu hubiera inspeccionado cada rincón antes de desaparecer. No estaban perdidos ni vagando sin rumbo. Sabían exactamente dónde estaban sus crías y habían decidido esperar. Esa espera era lo que más inquietaba. El bosque ya no transmitía paz. Su silencio era una tensión palpable, como si cientos de ojos invisibles la observaran desde los árboles. Dentro de la cabaña, los pequeños exploraban con cautela. El mayor se acercaba a los muebles, tocaba los libros, se maravillaba con su reflejo en el espejo. El menor permanecía junto al fuego, pero buscaba la mano de la anciana con una confianza que conmovía profundamente. Eran niños, sí, pero de otra especie. La anciana no podía dejar de preguntarse qué sucedería. Si 2 crías habían estado al borde de la muerte por congelación, la tormenta había sido brutal incluso para ellos, criaturas hechas para resistir la naturaleza. ¿Cómo serían los adultos que los buscaban? ¿Qué sucedería cuando descubrieran que un ser humano había cuidado y protegido a sus crías dentro de su propio hogar? El día transcurrió lentamente, marcado por un extraño intercambio silencioso entre especies, lleno de tensión. Los bebés no solo observaban, también imitaban. Cuando la anciana avivaba el fuego, ellos traían pequeñas ramas. Cuando cocinaba, replicaban cada movimiento con las manos, y cada vez que ella hablaba en voz baja, giraban la cabeza y respondían con suaves sonidos, casi musicales, como un lenguaje propio. Quedaba claro, comprendían la intención, aunque no las palabras. Al caer la tarde, la nevada cesó por primera vez. El bosque quedó sumido en un silencio denso, roto solo por los crujidos de la nieve acumulada en las ramas. Fue entonces cuando lo sintió. No lo vio, pero percibió una vibración en el aire como si algo enorme se moviera entre los árboles. Los pequeños también lo notaron. Se tensaron, dejaron de jugar y fijaron la mirada en la ventana, atentos. La anciana comprendió la verdad. La familia estaba ahí, quizá rodeándola, quizá esperando la señal de sus crías. Un escalofrío le recorrió la espalda. La cuestión no era si aparecerían, sino cuándo y cómo reaccionarían. La noche volvió con sonidos inquietantes. Primero un golpeteo suave en la puerta, como dedos gigantes tanteando la madera. Luego un lamento profundo que resonó desde el suelo mismo. Los pequeños respondieron, emitiendo gritos más fuertes, sonidos que la anciana nunca había escuchado. Y la respuesta llegó desde el bosque. Rugidos graves, variados en tono y tamaño. No era uno solo, sino muchos. Toda una familia haciéndose presente. El suelo vibraba con cada paso que se acercaba. En ese instante, la anciana comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era simple un rescate. Estaba presenciando un encuentro directo con una especie que muchos consideran mito. Y ella, sola en su cabaña, se había convertido en la única testigo humana de algo capaz de cambiar para siempre su visión del mundo. Los bebés no mostraban miedo. Al contrario, parecían emocionados. Caminaban de un lado a otro, se asomaban a las ventanas cubiertas de escarcha, intentando ver entre la tormenta. Sus ojos brillaban como si reconocieran las voces que llamaban desde el bosque. La anciana entendió que la cuenta regresiva había comenzado. En cualquier momento, los Bigfoot adultos aparecerían frente a su puerta. El sonido se volvió imposible de ignorar. No eran ramas quebrándose ni troncos cayendo, eran pasos. Cada pisada sobre la nieve retumbaba como si la tierra misma se quejara. De pie junto a la ventana, la anciana percibió movimientos entre las sombras del bosque. Una silueta gigantesca, más alta que cualquier hombre, se detuvo detrás de un pino cubierto de escarcha. Luego otra, y otra. No eran solo 2 o 3, sino muchos. El aire dentro de la cabaña cambió de inmediato.
Los bebés Bigfoot se inquietaron, moviendo las manos y emitiendo chillidos cortos y agudos, como llamadas de reconocimiento. Afuera, las respuestas llegaban en un coro grave, voces profundas que vibraban en el pecho. Era un lenguaje sin dudas, una comunicación entre padres e hijos separados por la tormenta. Entonces, apareció la primera figura. Una criatura colosal emergió de entre los árboles, tan masiva que parecía imposible que se moviera con tanta serenidad. Su pelaje oscuro estaba salpicado de nieve y sus ojos reflejaban la luz de la luna como brasas vivas. Medía al menos 2,5 metros. El gigante dio un paso adelante y de repente todo el bosque pareció contener la respiración. La anciana permaneció inmóvil. Su corazón golpeaba como un tambor en el pecho. No había cerraduras ni fuego capaz de detener a un ser de ese tamaño si decidía entrar. Y sin embargo, permaneció quieto, observando fijamente la ventana. Los dos pequeños corrieron hacia el cristal, golpeándolo suavemente con las manos, intentando tocarlo. Entonces el bosque cobró vida. Siluetas enormes surgieron de todos lados, algunas ligeramente más bajas, otras semejaban montañas moviéndose entre los árboles. Se organizaron en un círculo alrededor de la cabaña, con una precisión silenciosa que revelaba jerarquía y estrategia. La anciana comprendió al instante. No era un grupo desordenado, sino una familia, una tribu. La rodeaban no para atacar, sino para vigilar. El líder se distinguió de inmediato, más alto que los demás, con el pecho marcado por cicatrices de antiguas batallas. Avanzó hasta situarse a pocos metros de la puerta. No rugió, no golpeó, no atacó. Emitió un sonido profundo, un retumbar que parecía venir del suelo mismo. Los bebés lo reconocieron al instante. Respondieron al unísono, chillando y golpeando la madera con entusiasmo, casi saltando de alegría. La anciana sabía que debía tomar una decisión. Abrir la puerta significaba entregar a las criaturas sin ninguna garantía. Mantenerla cerrada era arriesgar la ira de toda una tribu. El mayor de los pequeños la miró con aquellos enormes ojos llenos de inteligencia y señaló primero la puerta, luego a sí mismo y a su hermano. El gesto era simple pero inequívoco. «Queremos salir». El tiempo pareció detenerse. La mujer sintió un nudo en el pecho. Apenas habían pasado un par de noches juntos, pero ya los consideraba suyos, como nietos inesperados. No quería soltarlos, pero sabía que no podía retenerlos. Abrió la puerta lentamente. El frío la golpeó como un muro, revelando más de una docena de gigantes inmóviles que la observaban en absoluto silencio. Los pequeños cruzaron el umbral y avanzaron por la nieve hasta las rodillas, pero con determinación y firmeza. La respuesta de los adultos no fue agresiva. Uno de ellos, de tamaño colosal, dio un paso al frente y se agachó torpemente para recibirlos. Los bebés se lanzaron a sus brazos, chillando con un tono puro de alegría. El resto de la tribu respondió con un coro profundo, grave, celebrando el esperado reencuentro. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El líder giró la cabeza hacia la anciana. No había furia en su mirada, pero tampoco ternura. Era un análisis silencioso, como quien evalúa si el frente que tiene ante sí es enemigo o aliado. Avanzó un paso más, hundiendo la nieve con un pie del tamaño de una pala. Estaba lo bastante cerca como para que ella sintiera el calor de su respiración en el aire helado. No dijo nada, solo levantó una mano enorme con dedos tan largos que podrían rodear su cabeza entera. En lugar de atacar, inclinó lentamente la mano hacia abajo. Un gesto sencillo, pero cargado de un significado imposible de ignorar. La anciana entendió de inmediato. No era amenaza, era reconocimiento. La mano del líder permanecía alzada frente a ella, inmensa, cubierta de pelaje oscuro y con garras que parecían dedos gigantes.
El aire vibraba con aquel gesto. Los demás Bigfoot permanecían inmóviles, en un silencio solemne roto únicamente por el crujido de la nieve bajo sus pies y la respiración agitada de la mujer. Los pequeños, junto a su imponente familia, no apartaban la mirada de la anciana. Uno levantó la mano, extendiéndola hacia ella, como si quisiera incluirla en aquel círculo silencioso. Y entonces sucedió algo que la dejó helada. Una de las figuras adultas, no el líder, sino una más baja y de rasgos suaves, avanzó despacio hasta colocarse junto a las crías. Era la madre. La forma en que las observaba era inconfundible, alivio mezclado con desconfianza. Con movimientos lentos, acarició su pelaje, revisó su respiración, asegurándose de que estuvieran bien. Solo cuando comprobó que las crías estaban ilesas, giró la cabeza hacia la anciana. Su mirada no era de odio, sino de pregunta. ¿Qué tipo de humana había entrado en su hogar y protegido a sus crías en medio de la tormenta más brutal del invierno? La mujer tragó saliva y, sin pensarlo, llevó una mano al pecho, un gesto instintivo que decía: «No soy enemiga». Entonces el líder emitió un gruñido grave, profundo, que hizo vibrar el aire mismo. El resto de la tribu respondió con sonidos coordinados, como acordes de una canción primitiva. No eran monstruos salvajes, era un clan organizado, con lenguaje, jerarquías y rituales, y ella estaba en medio, formando parte de un momento que jamás habría imaginado. Los bebés comenzaron a relatar lo sucedido, no con palabras humanas, sino con rápidos gestos y sonidos que la anciana ya había aprendido a interpretar. Señalaban el fuego, imitaban cómo habían bebido de un cuenco, se acurrucaban en los brazos de los adultos para mostrar cómo habían sido protegidos. El mayor incluso se agachó, fingió temblar y luego señaló hacia la cabaña, narrando cómo habían estado a punto de morir congelados y cómo aquella humana los había salvado. La reacción fue inmediata. El círculo de gigantes murmuró con voces graves. Algunos inclinaron la cabeza, otros retrocedieron un paso, procesando lo que acababan de escuchar. La madre emitió un suave sonido dirigido al líder, y por primera vez, él dejó de mirar con frialdad. La anciana permanecía paralizada, fascinada. Cada gesto, cada mirada confirmaba que los Bigfoot no eran un mito, no eran sombras entre los árboles ni leyendas junto al fuego. Estaban ahí, comunicándose, mostrando emociones y reconociendo lo que ella había hecho. Pero la fascinación pronto se mezcló con un miedo más profundo. No se trataba de un simple reencuentro. La tribu no había venido solo a recuperar a las crías. Sus movimientos calculados y su silencio solemne ocultaban un propósito mayor. Uno de los gigantes más jóvenes, corpulento y ágil, comenzó a recorrer la cabaña. No actuaba como un animal curioso, sino como un guardián inspeccionando su territorio. Tocaba las paredes con la palma, examinaba el techo, se detenía sobre las huellas de la anciana. Cada gesto era medido, consciente. Parecía evaluar todo, su hogar, sus pertenencias, su vida entera. La tensión era casi insoportable. Estaban agradecidos o decidían qué hacer con ella ahora que conocía su secreto. El viento helado soplaba entre los árboles, moviendo la nieve acumulada, y cada silueta de la tribu parecía más imponente que la anterior. Los bebés no dejaban de mirarla. Cada gesto suyo parecía un intento de protegerla frente a los adultos, como si dijeran: «Ella nos salvó, confíen». Pero el verdadero poder estaba en el líder colosal que aún no había dado su veredicto. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, surgió un sonido distinto desde lo profundo del bosque. No era un rugido ni un lamento, sino un llamado largo y sostenido, que hizo girar a todos los adultos al unísono. El líder respondió con un gruñido potente que retumbó en el valle. La anciana no entendía el idioma, pero captó el mensaje. Algo más ocurría en el bosque, algo capaz de alterar por completo el destino de aquel encuentro.
La tribu quedó inmóvil, expectante, como esperando una orden. El jefe levantó la cabeza y respondió con un rugido enorme, y en ese instante la mujer comprendió que aquello no había terminado. Los bebés no dejaban de irse, estiraban los brazos hacia ella, chillaban, se movían como si desearan volver a su lado. Y en lo profundo de su corazón, la anciana sentía lo mismo. Apenas habían pasado un par de noches juntos, pero ya los sentía suyos. El líder avanzó despacio hasta situarse frente a la puerta. Medía más de 2,5 metros y su sombra la cubría por completo. Cualquiera habría pensado que atacaría, que aquel sería su final, pero no fue así. Inclinó la cabeza lentamente, con solemnidad. Era un gesto de respeto, de reconocimiento. Y lo increíble, todos los demás Bigfoot lo imitaron. Docenas de gigantes inclinando la cabeza ante una simple mujer humana. En ese instante, la anciana comprendió todo. No estaba frente a monstruos, sino frente a una familia agradecida por haber salvado a sus hijos. Luego se retiraron. La madre cargó a los pequeños en brazos, los demás formaron un círculo protector, y poco a poco la tribu se internó en el bosque. Sus siluetas desaparecieron entre los árboles, y la nieve borró sus huellas hasta que no quedó rastro alguno. Solo quedó el recuerdo, y la certeza de que lo que había visto era real, pero no un adiós. En los siguientes días comenzaron a aparecer señales. Montones de piedras en la puerta, vallas colocadas en formas imposibles, ramas ordenadas de manera que ninguna ráfaga de viento podría haberlo hecho, e incluso arreglos en el gallinero que claramente no eran obra humana. La tribu no la había olvidado, la cuidaban desde la distancia. Cada invierno, en la misma fecha, regresaban las pruebas, huellas frescas alrededor de la cabaña, ofrendas en el porche y a lo lejos los pequeños, ya más grandes, observándola desde el borde del bosque. Nunca se acercaban del todo, pero siempre estaban ahí, recordándole que ya era parte de ellos. La vida de la anciana cambió para siempre. De estar sola, pasó a tener guardianes invisibles. Descubrió que los Bigfoot no eran mito, ni historias inventadas para asustar a los niños. Eran reales, tenían familia, reglas y un corazón tan grande como su tamaño, y ella había sido testigo de todo. Ahora, después de escuchar esta historia, ¿cómo no dejarías tu Nike suscribirte al canal? Hazlo ahora, porque aquí encontrarás relatos impactantes que nadie más se atreve a contar. Comenta qué habrías hecho tú en el lugar de la anciana y suscríbete. Lo que viene será todavía más increíble. Nos vemos en el próximo video.